A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde el ejercicio menciona en la figura mostrada para qué valor del ángulo beta el módulo de la resultante es 50 veces f. Entonces nos están pidiendo el ángulo beta, como están viendo ustedes acá, está formando un ángulo con respecto a este vector que tiene 25 veces f el módulo y también en este lado tiene 25 veces f el módulo. Bien, para resolver este ejercicio lo que voy a hacer es utilizar el método de componentes, es decir, voy a hacer su gráfica correspondiente al eje X y Y. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Graficamos el eje horizontal primero y luego graficamos el eje vertical que justamente va a pasar por donde está 20F. Lo estoy colocando a un costadito porque la idea es que se observe el vector 20F. Y a continuación lo que voy a hacer es descomponer tanto el vector que está en el primer cuadrante como el vector que está en el segundo cuadrante. Entonces vamos a proyectarlo sobre los ejes vertical y horizontal. Primero para el que está en el primer cuadrante, es decir, de esta manera. Y lo mismo hacemos con este vector de acá, también al eje horizontal. Lo primero que voy a hacer es proyectar para el eje horizontal, es decir, el vector que en el primer cuadrante, y no olvide que aquí ya hay un vector que vale 20f. Vamos a colocar al costadito el otro vector. Ahora lo mismo voy a hacer con el del segundo cuadrante, primero al eje horizontal y luego también al eje vertical, que dicho sea de paso también lo voy a poner a un costadito para que no se confunda con estos dos vectores. Es decir, de esta manera. Bien, entonces este vector de color verde que está en el eje vertical está acompañando al ángulo. Entonces ese vector vendría a ser la función coseno. Es decir, el vector de color verde lo vamos a escribir. Lo voy a trasladar de esta forma y este vector sería 25 veces f, pero coseno de beta. No olvide que este vector está yendo hacia arriba. Si este vector ha sido la función coseno, este vector de acá vendría a ser 25 veces f por seno del ángulo beta. No olviden que estos vectores tienen su dirección. Los que van hacia arriba son de vector unitario j y los que van a la derecha o a la izquierda son de vector unitario y, ya que corresponden a los ejes X y Y. Muy bien, haremos lo mismo con este vector de acá. Fíjese que este vectorcito de acá vendría a ser, vamos a ponerle por ahí, de esta manera, y empezamos acá. Será 25 veces f por el coseno de beta en la dirección j. Ahora la pregunta es, ¿y por qué coseno? También vemos que el ángulo está pegadito al vector que estamos descomponiendo, entonces obviamente le corresponde la función coseno. J positivo porque está yendo hacia arriba. Y el vector de acá vendría a ser 25 veces f por seno del ángulo beta, pero en la dirección menos i. El menos le voy a poner acá y acá le voy a poner el vector. Entonces, ya una vez que hemos descompuesto este vector, lo que vamos a hacer a continuación es resolver y hallar lo que nos están pidiendo el ángulo beta. Ahora, ¿cómo hacemos? Hallaremos la resultante en el eje X y esta resultante va a ser igual. Los que van a la derecha positivo, es decir, 25 veces f por seno del ángulo beta en la dirección y positivo, menos 25 veces, ¿por qué 25 veces f seno del ángulo beta en la dirección y? Ahora, ¿por qué menos? Porque este vector está yendo hacia la izquierda. Aquí todavía no hemos encontrado ninguna resultante, pero como ustedes podrán observar, 25f seno de beta en la dirección y menos 25f seno de beta otra vez en la dirección y, esto como resultado nos da 0. Eso quiere decir que no hay resultante en el eje X. Veamos entonces ahora en el eje vertical, es decir, en el eje Y. En el eje Y tenemos tres vectores que van hacia arriba. Tenemos 20f, tenemos 25f coseno de beta, 25f coseno de beta. La resultante en el eje Y sería igual. Tenemos acá 20f que inicialmente estuvo acompañando estos vectores, no hay que olvidarnos, entonces sería 20 veces f en la dirección j positivo más el vector de acá, que viene a ser este vector de color verde, que vendría a ser 25 veces f, pero por el coseno del ángulo beta. También la dirección j positivo y más aún
el otro vector que vendría a ser este de acá, que es igual a 25 veces también f por el coseno del ángulo beta, en la dirección j positivo. Pero dice bien claro, en la figura mostrada, ¿para qué valor del ángulo beta el módulo de la resultante es 50? Vemos que la resultante en el eje x igual a 0. Eso significa que la resultante solamente va a quedar en el eje y. ¿Eso qué indica? Que a esta resultante lo vamos a igualar a 50 veces f. Ahora comenzamos a desarrollar. Esa expresión entonces quedaría ahora de esta manera. 20 veces f en la dirección j más, sumamos estas dos, sería 50 veces f coseno del ángulo beta en la dirección j, y esto va a ser igual a 50 f, pero no olvide que debe estar también la misma dirección del eje y, entonces aquí debemos poner también j. Como todos están en la misma dirección, podemos evitar de escribir el vector unitario, es decir, trabajamos ya con su módulo respectivo. Este 20f pasaría a restar, entonces aquí solamente nos quedaría 50f por coseno del ángulo beta. Esto sería igual, 20 pasa a restar, 50 menos 20 sería 30f. Ahora, aquí vamos a simplificar los términos de f, fíjese, de esta forma. Entonces decimos, 50 pasaría a dividir y esta expresión quedaría coseno del ángulo beta va a ser igual a 30, que quedaría en el otro lado, dividido entre 50. Simplificamos los ceros acá y nos quedarían 3 quintos. En este caso nos están pidiendo el ángulo beta. ¿Cómo hallamos el ángulo beta? Lo que podemos utilizar es, en este caso notamos que es un triángulo rectángulo cuyos ángulos son notables. Entonces lo que puedo hacer a continuación es justamente graficar ese triángulo y luego con eso encontrar el ángulo beta. Observe cómo. Entonces, observamos que aquí el coseno del ángulo nos sale 3 quintos. Este viene a ser entonces un ángulo bastante conocido. Se le conoce como ángulos notables. Observe que acá en este triángulo vamos a escribir sus respectivos valores. A este lado le vamos a poner 3, a este lado le ponemos 4 y a este lado le vamos a poner 5. Este ángulo se opone al menor lado, eso significa que esto es 37 grados y este ángulo de acá vendría a ser 53, ya que sumado nos debe dar 90 y la suma de todos los ángulos internos nos debe dar 180. Muy bien, el coseno viene a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso viene a ser 3 quintos. Eso nos da a entender entonces que el coseno del ángulo de 53 grados es igual a 3 quintos. Entonces de acá sacamos una conclusión. Este 53 grados le correspondería al ángulo beta y decimos que beta es igual a 53 grados. Esta sería la respuesta para este ejercicio.